Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las lámparas, entre otras cosas, siempre han simbolizado el conocimiento y la sabiduría. Obviamente, si podemos ver por dónde andamos, hay menos peligro de tropezar y caer. Simboliza la idea de guía y orientación. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios alumbra nuestro camino espiritual. La Biblia tiene muchas referencias a la luz, sea de lámpara o de antorcha. Podría haber tomado la forma de una lamparita de barro como esta, que era de uso típico en Israel entre la gente común, o podría haber sido como esta de bronce llamada bizantina, que tuvo desarrollo en los tiempos romanos entre la gente más pudiente. Bienvenido a un estudio sobre el libro de Proverbios. Este libro fue escrito por Salomón más de 900 años antes de Cristo. Sabemos que Salomón había puesto como su meta el ser un hombre sabio. Dios lo había invitado a elegir entre riquezas y poder, y podía haber escogido cualquier cosa, pero le pidió a Dios que le hiciera sabio. Por su madurez en elegir así, Dios le prometió todas las demás cosas. Vamos a hablar por unos momentos sobre la búsqueda de la sabiduría. Si usted quiere ser sabio, tendrá que poner mucha atención a la vida de Salomón y todos sus escritos, para saber qué es la verdadera sabiduría. Salomón la definió de la siguiente manera. En el versículo clave del libro, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La frase el temor a Jehová se repite más de 2 veces. En otras palabras, no hay manera para comenzar en el camino de la sabiduría sin primero rendirle a Dios el lugar merecido en nuestras vidas. Si esto no viene primero, uno puede acumular mucho conocimiento y puede acumular fortunas sin hallar nunca la sabiduría. He escuchado y leído varias definiciones buenas de la sabiduría. Por ejemplo, es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva divina. Proverbios tiene como propósito el llevarnos a comprender que no existe una sabiduría aparte del temor a Dios, o sea, una correcta relación con Dios. Aquella perspectiva apropiada de Dios le hace posible comenzar su búsqueda por la sabiduría. Esta discusión nos lleva a preguntar ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. El conocimiento es como un almacén de información. De nada sirve si no la sabemos manejar. Podemos ilustrar el punto usando el disco duro de una computadora. Uno puede archivar una enorme cantidad de información. Representa una biblioteca de información en este pequeño espacio. Pero si no sabemos manejar correctamente la computadora, esa información queda inútil. Aún teniendo acceso a la información, uno tiene que procesarla para tener la perspectiva correcta. Si usted está almacenando información bíblica, no la confunda con sabiduría. Hay que integrar el conocimiento a la práctica. El conocimiento es asunto de la cabeza y la sabiduría es del corazón. La sabiduría es el manejo correcto del conocimiento.
vamos a examinar el hebreo original para ver si puede ayudarnos a comprender qué es la verdadera sabiduría. En realidad, la sabiduría no es limitada a un solo tipo. La sabiduría toma una variedad de formas y hay 3 expresiones hebraicas solo en Proverbios. La primera palabra es chokma, que es traducido sabiduría. Aparece 47 veces y se refiere al discernimiento moral entre el bien y el mal. No es limitado a la esfera espiritual, sino se aplica a la prudencia secular en asuntos de negocio. La segunda palabra es bina, que es traducido entender o prudencia. Es usada 53 veces y siempre refiere a la capacidad de percibir la diferencia entre el error y la verdad. Es un discernimiento entre la realidad y la hipocresía. Se encuentra en 1.2, para entender sabiduría y doctrina, y en 1.5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Con esta palabra, Salomón está señalando que debemos desarrollar una habilidad de valorar y juzgar entre las atracciones momentáneas de la vida y los valores permanentes y duraderas de la vida. La tercera palabra es tushia y es traducido sana sabiduría, consejo o buen juicio. Esta palabra se encuentra solo 3 veces, en 2.7, 3.21 y 8.14. En 2.7 dice, Jehová provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esta palabra tiene la raíz del verbo elevar. Y me da la impresión que la sabiduría que da Dios es algo que nos eleva a un alto donde podemos ver las cosas desde una perspectiva nueva, que los demás hombres no entienden. En otras palabras, Dios está dispuesto a poner en nosotros sobrenaturalmente un entendimiento de las cosas que no es posible al hombre natural. ¡Wow! Eso suena un poco radical. Entonces, ¿por qué es que más personas no son sabias como Salomón? Porque Dios solamente la da a la persona que lo conoce bien y que lleva una relación íntima con Él. Muy bien, hemos establecido que Proverbios es un libro lleno de dichos y refranes muy sabios. Esencialmente es el libro ético del Antiguo Testamento. Vemos la aplicación de todos los principios bíblicos para poder vivir una vida santa y agradable para Dios. Antes de pasar a nuestro método típico de hacer preguntas generales sobre el libro, quiero señalar que el lugar que ocupa el libro de Proverbios en el canon es muy significativo. Viene después del libro de los Salmos por una razón definida. Note los siguientes contrastes entre Salmos y Proverbios. Los Salmos tratan de la adoración, la alabanza y la intimidad nuestra con Dios. En contraste, los Proverbios tratan de nuestra conducta y nuestras relaciones con las personas. Los Salmos son cantos y oraciones para elevar directamente a Dios. En contraste, los Proverbios enfocan en el trato de una persona con otra. Entonces, Salmos viene primero porque la relación recta y justa con Dios siempre va primero. Luego viene Proverbios porque las relaciones rectas y justas con los hombres siempre deben seguir. Cada una es esencial a la otra. Esta es la progresión divina que vemos en el canon. Es indicativo del orden correcto de la vida piadosa. Primero la relación vertical con Dios y luego las relaciones horizontales con los hombres. Ambas son importantes. Ahora preguntamos, ¿quién escribió el libro? En cuanto a la paternidad literaria, Proverbios es similar a los Salmos porque es una colección de escritos. Hay varios autores, pero Salomón es el editor de la colección como si fuera un simposio sobre la sabiduría. En el primer versículo hace muy conveniente la respuesta a la pregunta. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
El capítulo 10, versículo 1 y el 25:1 dicen algo muy similar. Sabemos que era el tercer rey de Israel, después de Saúl y David. También sabemos que reinó 40 años, desde 971 a 931 a.C., y que en aquel periodo pudo llevar la monarquía a su época dorada, su cenit de gloria y grandeza. Salomón comenzó bien su reinado porque pidió a Dios la sabiduría y porque quiso gobernar sabiamente al pueblo de Dios. Dios le dio su petición de tal manera que fue llamado el hombre más sabio de todo el mundo. Además, Dios le bendijo grandemente con poder, posesiones y con tierra. Aparte de la extensión de las fronteras y los muchos tratados de paz con naciones enemigas, el cumplimiento más grande de su vida fue la construcción del templo en Jerusalén. Tenemos que dividir el reinado de Salomón en dos partes. La primera parte estaba bien, pero en la segunda estaba pecando. No había nada malo con la adquisición de muchos bienes y riquezas, pero comenzó a poner su confianza en aquellas cosas. Por ejemplo, desobedeció a Dios en reunir más caballos para formar una caballería muy fuerte. El resultado fue una dependencia en su poder militar y no en el poder de Dios. Pero el pecado más grande fue introducido a través de sus muchos matrimonios. En parte, esto fue un producto de su orgullo y la opulencia de así demostrar sus grandes riquezas. Por otra parte, fue porque así era el sistema político y el método de hacer una paz y de asegurar que los contrayentes de un tratado de paz lo observarían. Pobre Salomón, al meterse en este lío fue forzado a complacer a cada mujer porque eran las princesas de los países enemigos. Y si una de ellas no estaba muy a gusto, podría enviar una carta a su padre, supongamos el rey de Tiro o de Etiopía o cualquier lugar, y quejarse del trato que estaba recibiendo. Entonces Salomón estaba bajo una presión enorme y accedió a sus demandas de tener una estatua y un santuario para los dioses de cada país. Primero de Reyes 11, 1-11, hace muy claro que estas mujeres inclinaron su corazón tras los dioses falsos y por eso Dios anunció que el reino sería dividido en dos partes, norte y sur. Entre los autores de los proverbios hay otros hombres llamados sabios. Escribieron la parte de 22:17 hasta 24:23. Parece que fueron proverbios conocidos por el pueblo y compilados por Salomón. Los reyes en aquellos tiempos llenaban sus cortes con los hombres más sabios y funcionaban como un gabinete. Era común en las naciones antiguas como Babilonia, Egipto, Edom y Fenicia. La reina de Sabá dijo que Salomón era el más sabio de todos. Estudiantes vinieron de todas partes para estudiar con Salomón. Aquí en el libro de Proverbios tenemos 800 dichos y refranes. Representa solo una fracción de todos sus escritos. Primero de Reyes 4:32 dice que compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Del resto nadie sabe. Seguro fueron perdidos en alguna de las invasiones y cautiverios. Agur es otro contribuyente. Es llamado el hijo de Jaque, pero su identidad es totalmente desconocida. Fue él quien escribió el capítulo 30. El rey Lemuel fue el autor del capítulo 31. Su nombre quiere decir consagrado a Dios, y fue el rey de Masa, una ciudad en el norte de Arabia. Es una porción muy famosa que registra los consejos de su madre. Su identidad es desconocida, pero algunos creen que fue un príncipe árabe. Por otra parte, hay una tradición rabínica que dice que es el mismo Salomón quien escribió este capítulo usando un seudónimo, porque quiso relatar los consejos de su propia madre, Betsabé. Pero generalmente los académicos no han aceptado esta tradición.
Según algunos, el capítulo 24 fue el último hasta el tiempo de Ezequías. En aquel tiempo, el rey Ezequías, junto con sus escribas, recopilaron los otros proverbios de Salomón en los capítulos 25 a 29. También es posible que Isaías y Miqueas ayudaron en aquel esfuerzo. Personalmente, tengo una observación. Una gran parte del libro fue dirigido a los hijos. Ahora, si fue escrito por Salomón, fue un desastre, porque vemos que Roboam y Jeroboam no hicieron caso a sus consejos. Entonces me pregunto, ¿cuál fue el resultado? Me gusta pensar que tal vez Salomón está recordando las palabras de su padre, David. Si en realidad Salomón fue el hijo recipiente, entonces podemos ver que el resultado fue un hijo que llegó a ser el rey más grande de Israel. Hagamos la pregunta, ¿cuál es el sentido del título? El título en el hebreo es Mishle Sheloma, que quiere decir los proverbios de Salomón. Mishle refiere a una comparación, refrán o dicho proverbial y es un derivado del verbo mashal. Mashal quiere decir ser como o gobernar. Juntando la información, podemos concluir que estos son dichos que ayudan a gobernar la vida. Son principios que rigen la vida, muchas veces expresadas como analogías. Los proverbios son dichos breves empleados para comunicar una gran verdad. La palabra proverbios en el castellano tiene su origen en dos palabras del latín. La palabra pro quiere decir por y verba significa palabras. El resultado es la expresión de la sabiduría por medio de las palabras. Así es que se han llamado sentencias cortas sacadas de experiencias largas o leyes del cielo para la vida en la tierra. Ahora pasaremos a la pregunta, ¿cuándo fue escrito el libro? Para contestar a esta pregunta tenemos que pensar claramente la diferencia entre la escritura original, la recopilación, la editación y la compilación final. Es posible que el pasatiempo de Salomón fue el recolectar estos dichos sabios de todas las fuentes que tuvo a su alcance. Si es verdad, algunos de los proverbios son muy antiguos, pero Salomón los escribió con su propio estilo. Él reinó de 971 a 931 a.C. y probablemente escribió en la segunda parte de su reinado. La fecha 950 es un buen término medio. Recuerde que Salomón fue un escritor prolífico y que también tuvo una corte llena de escribas listos para escribir cada palabra. Pero solo una parte selecta fue inspirada. Lo que quiero decir es que en aquel tiempo había una enorme cantidad de literatura que posteriormente fue editada y compuesta en otro orden. En particular, quiero mencionar que los escribas del rey Ezequías añadieron los capítulos 25 a 29 y probablemente esto ocurrió entre los años 715 y 686 a.C. De los capítulos escritos por Agur y Lemuel, realmente no sabemos cuándo fueron escritos. En cuanto a la pregunta, ¿cuánto tiempo abarca el libro? Solo podemos decir que más o menos en el tiempo del reinado de Salomón. La pregunta a quiénes fue escrito el libro es muy interesante. Obviamente Salomón estaba escribiendo a su propia gente y especialmente a sus propios hijos. Pero es triste, como ya hemos notado, que sus hijos realmente no le hicieron caso. Aparte de aquel aspecto familiar, muchos piensan que este libro representa la sabiduría dada universalmente a los hombres. Si esto es verdad, entonces la aplicación universal también es una verdad. Este libro fue escrito para todos y es una ley de la moral y la ética para todos. Es un poquito difícil contestar la pregunta, ¿cuál fue el propósito del escritor?
Francamente, no hallé nada en la biblioteca sobre la motivación de Salomón, pero esto es lo que yo pienso. Por una parte, Salomón quiso dejar una herencia para su pueblo y para su familia. Por otra parte, puedo ver que, como todos los sabios, tuvo un deseo ardiente de poner sus pensamientos en orden y dejar su contribución a la sociedad. Él sabía que el don que tenía era de Dios y eso le daba una responsabilidad pesada de comunicar el mensaje de Dios a todas las futuras generaciones de creyentes. Salomón expresa esto en versículos 2, 3 y 4 de capítulo 1. Declara su propósito de una manera positiva, para entender, para conocer, para recibir, para dar. Pero se sobreentiende una implicación negativa a su vez. Positivamente quiere destacar los beneficios de tener una mente disciplinada y un sistema de valores que es orientado a Dios. Dice que esto tiene resultados para toda la vida. Negativamente está advirtiendo que el peligro es inescapable, de modo inevitable, si el joven cede y sigue lo que le manda hacer las pasiones de su naturaleza baja. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? Bueno, este libro realmente no menciona eventos históricos, pero sí cabe mencionar que el contexto geográfico vale como un fondo. Hay dos consideraciones. Primero, el hecho de que Salomón estaba escribiendo hace que Jerusalén es el lugar que forma el marco para este cuadro. Por otra parte, tomando en cuenta que Salomón estaba recopilando sabiduría que ya existía, y si se extiende a incluir a Agur y a Lemuel, el contexto geográfico es más amplio. Tiene que ver con todo el Medio Oriente antiguo. No podemos terminar sin hacer un pequeño sinopsis y preguntar ¿de qué se trata el libro? ¿Cuáles son los temas y el contenido? El primer tema que debemos tratar es que aún estamos en la sección poética y debemos recordar que las reglas sobre el paralelismo hebreo todavía se aplican. En este libro es llamativo que el paralelismo de tipo sinónimo es identificable por el uso de las palabras que, así o como. El paralelismo antitético también emplea unas palabras en particular, pero o más. Finalmente, el paralelismo sintético es aparente por medio de la palabra y. Estas palabras pueden servir como claves para que usted pueda captar fácilmente a cuál tipo pertenece cada proverbio. Aparte del paralelismo, podemos ver que Salomón empleó varias otras formas literarias. Los proverbios son presentados de varias maneras. La primera manera es como proverbio en una unidad. Esto se puede expresar en dos maneras. En uno, la primera parte de la copla expresa una idea y la segunda parte la suplementa por medio de expansión o interpretación. Por ejemplo, Proverbios 11:30 dice, «El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio». El otro tipo se expresa por medio del paralelismo. La primera parte de la copla es complementado por la segunda. Trate de distinguir el tipo del paralelismo en este. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es del tipo antitético, ¿verdad? La siguiente forma literaria fue de juntar varios proverbios en un grupo. Cada versículo del grupo comparte el mismo tema. Por ejemplo, en capítulo 25 hay 5 versículos juntos sobre el rey. El capítulo 26 comienza con 12 versículos juntos sobre el necio e inmediatamente siguen otros 3 sobre el perezoso. Otra forma se llama epigrama. En este caso el autor amplía sobre 2 versos que son céntricos.
En esos dos está la idea esencial y todo lo demás es como un suplemento o expansión que a veces toma forma satírica, humorística o medular. El soneto también aparece en Proverbios, aunque no es el soneto típico castellano de exactamente 14 versos. La diferencia en el hebreo es que no hay un definido número de líneas o versos. La clave se encuentra en los primeros 2 versos porque en estos está incorporado la idea central. En el resto del soneto hay un desarrollo de aquellas ideas. Cuando Salomón escribió sobre el efecto de la mala compañía en capítulo 1, versículos 10 al 19, empleó esta forma. El monólogo dramático es muy interesante. Este tipo es fácil de identificar porque el autor pone vida a algún objeto y a veces a una idea abstracta. Se llama personificación porque el autor le pone vida como si fuera una persona. Salomón hizo esto cuando habló de la sabiduría como si fuera una mujer que iba llamando a que los hombres la siguieran. Hay un acróstico en este libro. Es el capítulo 31 sobre la mujer virtuosa. Del versículo 10 hasta el 31 hay exactamente 22 versículos, exactamente uno por cada letra del alfabeto hebreo. Al leerlo en español, no nos damos cuenta que cada versículo comienza con la siguiente letra del alfabeto. Esto fue una ayuda a la memorización de los hebreos. La ética es un tema repetido en todo el libro. Permítame darle la lista de un compendio de los temas: sabiduría, rectitud, el temor de Dios, moralidad, castidad, diligencia, dominio de sí mismo, confianza en Dios, diezmos, uso debido de la lengua, bondad hacia los enemigos, elección de compañeros, huid de la mujer mala, alabanza de la mujer buena, crianza de niños, industriosidad, honradez, evitando el ocio, el pecado de la holgazanería, la justicia, servicialidad, contentamiento, alegría, reverencia y sentido común. Otro tema importante del libro es sobre los necios. La respuesta que damos a la voz de la sabiduría nos sitúa en uno de 2 grupos. El sabio es el que escucha, recibe y vuelve hacia la prudencia. El necio, el hebreo emplea 3 palabras como categorías para describirlo. Primero, el simple. Refiere a la persona más o menos inocente y fácilmente engañado. Cree lo que él quiere creer. El insensato rechaza la verdad y menosprecia la sabiduría. Este considera que la maldad es muy divertido. El escarnecedor es el peor. Es cínico y sarcástico acerca de la sabiduría y como resultado es torpe y malvado, tanto moral como espiritualmente. Compare estas 3 etapas de la necedad con las 3 etapas de injusticia en Salmo 1:1. Existe esperanza mientras el necio tenga vida y la sabiduría siga llamando. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Salomón está refiriéndose aquí a la conciencia del hombre. Dice que el Espíritu Santo puede venir y morar en nuestros corazones y alumbrar nuestras vidas. Las cosas que parecían ser caóticas ahora pueden ser coherentes y entendibles. Cuando la vida estaba llena de confusión, la luz de la sabiduría de Dios le llena y le aclara y le pone sus pensamientos en orden. Esta luz también nos juzga. Cuando Salomón dice que escudriña, es porque la luz puede alumbrar todos los rinconcitos de nuestra vida en que hemos tratado de esconder algo. Dejemos de esconder,
Dejemos de pensar que podemos tener pecados secretos, porque para Dios no existe un secreto. La luz de su lámpara es muy fuerte y revela todo. Pero en lugar de escondernos, debemos aceptar su luz con gozo y darnos cuenta que la sabiduría de Dios nos trae bendición. Creemos que Salomón experimentó un cambio de corazón al final de su vida. Parece que reconoció su error y volvió a Dios durante sus últimos días. Me despido queriendo animarle a tomar la luz de la sabiduría divina e integrarla a su vida como guía orientador. En el siguiente episodio estudiaremos los últimos libros de la sección poética de la Biblia, los libros de Eclesiastés y Cantares. No lo pierda, porque estos libros contienen aspectos únicos de la literatura sapiencial. Lea entonces los 12 capítulos de Eclesiastés y los 8 capítulos de Cantares. Que Dios le bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.